Entonces, miren, ve, por ejemplo, todos sabemos que, o conocemos, mejor dicho, la definición de un espacio vectorial, ¿sí? ¿O no? ¿Se acuerdan? ¿Quién me puede decir qué debe cumplir para que algo sea espacio vectorial? ¿Qué debe haber para que exista un espacio vectorial primero? O para poder empezar a buscar un espacio vectorial. Que deben cumplir los 10 axiomas. Deben cumplir 10 axiomas, correcto. Ajá, pero aparte de ya cumplir los 10 axiomas, previamente, ¿qué debe existir? Los elementos. Ajá, correcto, deben existir los elementos. Nosotros partimos de un conjunto. Ese conjunto está basado en un cuerpo. Un cuerpo es una estructura de estructura algebraica. O sea, es un conjunto que está dotado de ciertas operaciones. Entonces, partimos de un cuerpo. Por lo general, nosotros trabajamos con los reales o los complejos de manera extensa. Entonces, existe un conjunto B. Este conjunto B no es vacío. Este está fundamentado en un cuerpo F. El cuerpo F, como les digo, puede ser real o complejo. O sea, decimos que pensando en un espacio de dimensión finita, no vamos a pensar en eso. Vamos a decir, el cuerpo F sobre el cual está fundamentado o sobre el cual está basado este conjunto puede ser los reales o F puede ser los complejos. Entonces tenemos este conjunto no vacío que puede ser real o complejo de existir o de tener el cumplimiento de los 10 axiomas. El espacio vectorial es real o es complejo. Ahora, aparte del conjunto, a este nosotros lo dotamos o le agregamos o le incorporamos dos cosas, dos operaciones. No necesariamente son las operaciones usuales. Le agregamos una operación que vincula dos elementos del conjunto y una operación que vincula un elemento del cuerpo con un elemento del conjunto. Entonces, decimos, esta para U y B que pertenecen al conjunto y esta otra para U en el conjunto y alfa en el cuerpo. En el curso yo he tratado de quedarme aquí, en los reales, pero también hay varios espacios vectoriales en los complejos. Al final, eh, se manejan igual, tal vez hay un par de detalles por ahí con la parte de los conjugados, pero no es algo que nos vaya a afectar a nosotros en esta parte de álgebra lineal. Entonces, al definir o al tener estas tres cosas, aparece una terna. Esa terna se dice que es el conjunto con dos operaciones. Si esta terna satisface 10 axiomas, dicha terna es un espacio vectorial. De fallar alguna de ellas, no es. Hay dos conocidas, tal vez las recuerdan, son las cerraduras. U más B para U y B en el conjunto debe pertenecer al conjunto B, es la primera cerradura. Si U y B están en el conjunto, U más B debe estar. Está esta otra que es la segunda cerradura. Esta es la cerradura respecto de la suma. Está la cerradura respecto del producto por un escalar. Por eso les decía, el escalar puede ser real o complejo. O sea, está fundamentado de un elemento del cuerpo con un elemento del conjunto. Entonces tenemos alfa U.
también este debe pertenecer al conjunto. Luego existen operaciones. Por ejemplo, está la primera operación, que si U más B, esto también va a ser igual a B más U. La conmutatividad es una operación que debe cumplirse para la operación suma. 3. La asociatividad. U más B más W debe ser igual a U más B más W. Luego está la existencia de un elemento en el conjunto que lo conocemos como neutro. Existe O único, tal que O más U es U. Vamos a correr un poquitito esto. Y está el otro, la otra operación asociada que dice que U más menos U es O, que es la existencia de un inverso aditivo que al ser operado para cada elemento U del conjunto, me da el neutro, que es único. Entonces, esas son las primeras operaciones definidas, o los primeros 5 axiomas, o mejor dicho, 6 axiomas definidos para nuestra terna. Luego están los otros axiomas. Por ejemplo, está este, que es la propiedad distributiva, que alfa por U más B es alfa por U más alfa por B. Es la distributiva del producto por una escalar y la suma. También está la distributiva de la operación definida dentro del cuerpo, que al ser multiplicada por un elemento del conjunto, esta se convierte en esta estructura. Miren, alfa U más beta U. Está esta otra que es alfa por beta por U. Esto es igual a alfa por beta, que es la operación definida dentro del cuerpo, por U. Y el último axioma, que es 1 por U, esto es U. Si una terna de este tipo satisface estos 10 axiomas, se dice que es un espacio vectorial. De lo contrario, no lo es. Metiéndome en sus espacios para tratarlos de motivar a que arranquen a ver cosas, un subespacio es un espacio vectorial. O sea que una manera de entender los subespacios es entendiendo los espacios vectoriales. Por ejemplo, algo que no sea espacio vectorial. Se me ocurre... se me ocurre este, por ejemplo. Miren. Sea B el conjunto de matrices reales de tamaño 2 por 2. Ese es B. Defino el producto de una matriz, perdón, sería de una matriz por un elemento de los reales como el producto usual. Es el que multiplicamos el alfa por cada elemento, por decir algo. Y tomamos, no, más bien voy a delimitar, más bien voy a hacer esto. Para que me funcione mejor, voy a decir que el conjunto que voy a tomar son todas las A que pertenecen a tales que el determinante de la matriz A es 0. Así mejor. Y vamos a tomar el producto usual y la suma usual.
Cuando me refiero al producto usual y la suma usual, es la que nosotros conocimos en vectores. Entonces, esta terna no forma un espacio vectorial. ¿Cuál creen ustedes que sea de los 10 axiomas el que falla? Es una afirmación. Esta terna no es espacio vectorial. Esta no es espacio vectorial. Si no es, ¿qué axioma no cumple? ¿Cuál se les ocurre a ustedes? ¿Cuál creen ustedes que falle? No necesariamente tiene que ser uno único, ¿verdad? Pueden ser varios. Quiero que tengan presente un detalle. Recuerden, esto es suma usual. ¿Qué significa? Que es conmutativa, que es asociativa, que es distributiva, por lado con el producto. Bueno, es distributiva en general, ¿verdad? Al multiplicar un escalar por una suma de matrices y al multiplicar una suma de escalares por una matriz, es distributiva. O sea que si revisamos los axiomas, esta se cumple, esta se cumple, eh, esta se cumple, esta se cumple, esta se cumple, esta se cumple. Esta cerradura se cumple porque si usted multiplica un escalar por una matriz y le calcula el determinante, saben que el escalar sale, queda multiplicado el determinante de la matriz y se cumple que alfa por u está en el conjunto de matrices que estoy considerando como conjunto. El neutro, por ser la operación usual, es la matriz nula. La matriz nula tiene determinante cero y está, no hay ningún problema. Este habría que ver, aunque creo que este está condicionado. Este podría no cumplirse, pero hay uno que no lo mencioné, que es el que no cumple, que es el principal y está asociado con este. ¿Cuál será si ya les dije que casi todos se cumplen? Ujú. ¿Cuál de los axiomas será que no se cumple para este conjunto? Yo les dije que casi todos se cumplen, excepto dos. No sé si estuvieron atentos. ¿Cuál les dije que, o cuál me pasé por alto, que no le hice caso? Ujú. ¿De qué les preguntamos por nombre? Ah, preguntar por nombre. Ángel, No sé, Lee. no sabe. Vamos a ver. Axel, Creo que el 9. el 9 sí se cumple, porque al final estos son operaciones usuales, o sea, esta ecuación se va a cumplir, porque está basada en, en la operación, no en la pertenencia al conjunto. Esa sí se cumple. Eunice, Eunice, No sé, Lick. mm, ya no les voy a dar salida que digan, no sé. Henry, ¿qué axioma cree que no se cumpla? De los que hay dos que no toqué yo, ¿cuál de los dos cree que no se cumple? O los dos. Henry, y Henry me durmió. Henry, hombre, Henry se fue. El primero no es. El El, primero, ajá, el primero, vamos a ver. porque eso no cumple. El primero no cumple. ¿Por qué? Dígame un contraejemplo para decir que el primero no cumple. Eh, que no creo que necesariamente que ambas tengan determinante cero no implica que su suma la tenga. Ajá. Piensa en dos matrices que tengan determinante cero, pero que la suma no tenga determinante cero.
¿Se le ocurre un par de matrices que hagan eso? De 2 por 2. Si no se le ocurre, no se preocupe que aquí tengo 2 bajo la manga. No, no se me ocurre, Enrique. ¿No se le ocurre? Vamos a ver. Por ejemplo, mire esta. 2 matrices elementales. Determinante de A, 0, determinante de B, 0. ¿Sí? Tienen una fila de ceros, determinante 0. Vamos bien. Si sumamos A más B, ¿qué nos da? ¿Qué da A más B? Ujú. ¿Cómo se llama la matriz que da la suma de A con B? Identidad. Correcto. Identidad. La identidad de orden 2. Siempre recuerden mencionar el orden de la identidad. Ajá. Entonces, el determinante de A más B es igual al determinante de la identidad y esto es 1 distinto de 0. Implica que A más B no pertenece a B. Y ahí vemos que no es cerrado respecto de la suma de 2 matrices. ¿Estamos? No es cerrada. ¿Estamos bien? Ahora, la pregunta del millón es, ¿se cumple esta? Para cada matriz A que yo tomo, al operarla con menos A, esta menos A correspondería a la matriz opuesta, cuya suma me da la matriz nula. ¿Se cumple esto? ¿Esta operación se va a cumplir? Esta sí se cumple, miren, para todo, porque esta está más basada en la operación. Cuando ustedes tengan, por ejemplo, espacios vectoriales fundamentados en las operaciones usuales, todos los axiomas que tienen que ver con la parte operatoria, por lo general se cumplen cuando son usuales. ¿Cuáles fallan? Fallan las cerraduras, como en nuestro caso, falla la cerradura de la suma. Pero esta sí está, ¿verdad? En nuestro caso de alfa por la matriz, sí está en el espacio vectorial, o sea, perdón, sí está en el conjunto, pero en este falla la suma. O sea que, ¿me captaron la idea de que el por qué no era espacio vectorial? Ujú. Sí, Lick. Sí, listo. Vamos a darnos este. Voy a definir dos operaciones. Vamos a definir X más Y como X por Y, alfa por X como X a la alfa, y voy a tomar a B en 3 posibles casos. Vamos a tomar a B en los reales negativos y en los reales positivos. Entonces, estas tres ternas que voy a tener aquí, que es los reales dotados de esta operación, los reales negativos dotados de estas dos operaciones y los reales positivos de estas tres, dos no son espacio vectorial, una sí es. ¿Cuál será?
¿Cuál sí es y cuál no es? Según ustedes. Analicen, piensen los reales con las dos operaciones. Este es producto de números reales. Estos son números reales. Al final, terminan siendo números reales dependiendo del conjunto que tomen. ¿Cuál de estos tres no es? Son dos que no son y uno que sí es. Ujú. Aquí prácticamente estamos arrancando con los últimos días de vectores y matrices. Bueno, no los últimos en todo caso, ¿no? Sino que en el tercer parcial, a inicios. Ujú. Vamos a tener que sacarle las palabras a ustedes, hombre. Me había quedado por Henry, que Henry corrió. Henry, Henry, nada. Jorge López, Sí. ajá. am, ¿Cuál cree usted que sea o cuál cree usted que no sea de los tres? Yo le afirmo que hay dos que no. los reales negativos para mí no es, ¿Por qué? porque no daría la de neutro. El neutro. ¿Y cuál es el neutro en este caso? Es la matriz cero. No, 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 estos no son No, matrices, son números reales. no. Son números reales. Es Sí, que sí. mire, el neutro depende de la operación. El neutro Sí, depende, o sea, aquí, por ejemplo, si yo digo O es el neutro, entonces O es el neutro significa que O más X es igual a X. Entonces, ¿quién es el neutro? sería cero. No, 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 el neutro no es cero en este caso por la operación. Porque, por ejemplo, sí, sí. cero más Y me No da existe cero. neutro entonces. Sí hay neutro, pero el neutro no está en los reales negativos. El neutro es uno. ¿Ven eso todos o no lo ven? De existir un neutro, debe satisfacer esta ecuación. Pero esto, ¿cómo se define? Esto se define como OX igual a X. ¿Sí? Como la X es un elemento del conjunto, reales negativos, ustedes pueden dividirla. Estoy pensando en este. El neutro es uno. Pero uno no es un real negativo. Entonces, este no pertenece acá. No es un real negativo. Entonces, no satisface. O sea, hay un neutro, pero el neutro no está en el conjunto. Pero está también el primer axioma. Si usted toma X y Y en el neutro, aquí tenemos X por Y. Si X y Y son dos números negativos, ¿a dónde pertenece X por Y? ¿A los negativos o a los positivos? A los positivos. Correcto. Entonces, este pertenece a R más. Siempre. Si yo tomo dos números negativos y los opero, este producto está en R más. Entonces, ¿qué significa? Que X más Y no pertenece a R menos.
y desde ahí el primer axioma no se cumple. Entonces, este no es espacio vectorial. ¿Estamos bien? Puede ser este el indicador, puede ser este que es el primerito que tenemos que revisar, la cerradura. De los otros dos, ¿cuál no es? No será los R positivos. Los reales positivos. ¿Por Sí. qué dice? ¿Cuál cree usted que no se Creo cumple? por la inversa aditiva. El inverso aditivo. Es que el inverso Sí, aditivo, en este caso, usted dice, vamos a ver, tengo un X y tengo un menos X, pero esto es igual al neutro. Eso quiere decir que X por menos X es 1. Eso implica que el inverso aditivo es 1 entre X. Y este número siempre está definido para los reales positivos. El menos X es igual a 1 entre X. Y si hay, sí, sí. si Tiene hay, razón, me confundí con el neutro. pensó en cero. Sí, me en serio. Sí, esta parte es complicada por eso, porque nosotros estamos amarrados con todo lo que traemos desde secundaria. Y aquí tenemos que aprender a ser libres, como el viento. Así como bien romántico suena eso. Ajá. Entonces, sí se cumple esta. Esta se cumple. Hay dos. ¿Cuál creen ustedes que no sea? Ya el compañero intentó por acá y ya le dije que la operación que él creía sí se cumple. Vamos a ir preguntando porque ya vi que no le gusta participar a ustedes. Nayeli. Nayeli. No sé, la verdad, Lick. No sabe. Ajá. Sara. No sé, Lick, iba a decir los negativos, pero ya los dijeron. Bueno. Ulises. Creo que los reales como tal no son expuestos. ¿Por qué? ¿Cuál falla? Pues como ya tenemos ahí que el inverso es 1 entre x, Ajá. al evaluarlo en cero, digamos, no tenemos definido el inverso. Correcto. Este no es tampoco. El que falla es el que el compañero dijo. Cero es un real. Listo. Menos cero sería en todo caso 1 entre cero. Ajá, ¿y esto? No, esto no existe. Entonces, este es el que falla. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que en este momento tienen trabajo. Tienen que demostrar que esta terna forma un espacio vectorial. Los reales positivos, la suma, producto por un escalar, definido de la siguiente manera. X más Y igual a X por Y con X y Y en los reales positivos. Y luego, alfa por X es X a la alfa, X en los reales positivos, alfa en los reales. Entonces, demostrar que es un espacio vectorial. Bueno, y tienen chamba. Voy a pausar. Entonces, les mencionaba lo siguiente. Les decía que el primer axioma se cumple porque X más Y es igual a X por Y. Este producto pertenece
a R más. Ahí se cumple el primer axioma. 2. También les decía que se cumplía este de acá, porque esto es X por Y, pero este es producto. Y nosotros sabemos que el producto es conmutativo. Es lo mismo que Y por X. Pero esto aplicado a la operación es Y más X. Se cumple, es conmutativo. Me gustaría que me mostrara a alguien, o sea, que lo haga en una paginita, le tome una foto con su dispositivo y me lo comparta en privado por Telegram. Pilas. Necesito que alguien lo haga. Ya sea que me lo manden al privado o me lo mandan directamente. Ujú. ¿Tienen alguna idea para probar la asociatividad? La tercera también se cumple. Sí, sí se cumple, pero me gustaría ver que hicieran la operación. Ujú. Para probar esa asociatividad, recuerden, X más Y más Z. Entonces, Y más Z Ya está. es YZ, correcto. Luego, esto es X, YZ, ¿sí? El producto
es asociativo, XY. Pero esto ahora es X más Y. Y esto al final es cheque, se cumple. ¿Todo bien? El neutro. El neutro prácticamente lo tenía ya trabajado en la pizarra anterior, porque decíamos, existe el neutro tal que esto pasa. La pregunta es, esto nos queda o X igual a X. ¿Sí? Esto nos lleva a la siguiente ecuación. Factorizo la X. En este producto de números reales igualado a 0, sucede que o X es 0 o, mejor así, no voy a colocar O de esa forma, o menos 1 es 0. Pero la X es distinta de 0, porque la X es un real positivo. Entonces, no puede ser 0. Eso quiere decir que O menos 1 es 0 y esto implica que el neutro es 1. Y este sí pertenece a los reales positivos. Se cumple. Y como no depende de nadie, sino que solo es uno, es único. No hay otro uno. Se cumple el cuarto axioma. 5. X más menos X es igual al neutro. Esto implica X por menos X igual a 1. Esto es, menos X es 1 sobre X. Este también pertenece a los reales positivos. Porque si X es un real positivo, este número siempre debe existir, es una fracción propia. Y es real positivo, entonces se cumple. 5. 6. ¿Será cierto que alfa por X, que es X a la alfa, para alfa real, siempre es real esto, siempre es real positivo? Si nosotros tenemos un número real positivo y lo sometemos a una potencia sin importar quién sea la potencia, ¿será cierto que se cumple que siempre es un real positivo? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Siempre es positivo. Ujú. Siempre, ¿verdad? No hay ninguna restricción. Porque si alfa es 0, vale 1. Si alfa es positivo, sin importar el valor de alfa, se va a cumplir. Y si alfa es negativo, tenemos recíproco y también va a ser un real positivo. Así que esta siempre se cumple. 6. 7. Tenemos eh, alfa por X a Y. Miren, esto es igual a alfa por XY. Esto es XY a la alfa. Miren, propiedades de potencias. Pero esto es lo mismo que tener X a la alfa más Y a la alfa. Este primero es alfa por X más alfa por Y.
¿Sí? Se cumple. 8. Alfa más beta por X. ¿Qué nos queda? Esto es lo mismo que tener X alfa más beta por las propiedades de potencias. X a la alfa, X a la beta. Esto es igual. X a la alfa más X a la beta. Alfa X. Beta X. Miren. ¿Estamos bien? 9. Miren. Alfa por beta por X. Lo que está aquí adentro. X a la beta. Esto ahora es X a la beta a la alfa, potencia de potencias. X a la alfa beta. Alfa por beta por X. ¿Se cumple? Y el último, 10. 1 por X es X a la 1. Esto es X. Se cumple. Por tanto, los reales positivos dotados de la operación suma definida inicialmente y de la operación producto por un escalar o por un real definido al inicio, forman un espacio vectorial. O es un espacio vectorial, mejor así. Es un espacio vectorial. Cheque. ¿Tienen alguna duda, pregunta o comentario al respecto? ¿No? Voy a parar la grabación.